Las entrevistas del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Y comenzamos la semana con una personalidad, con un economista, como dijimos, doctor en economía, con maestría en matemáticas puras, con una formación académica impecable, investigador. Fue rector de INTEC durante 9 años, así que con el doctor Rolando Guzmán nosotros vamos a hablar de educación, de economía, de competitividad, de desarrollo y de todos esos temas que son de muchísimo interés y de temas que son sumamente importantes. Rolando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Ramón, muy buenos días, Jacqueline. Encantado de estar por aquí. Bueno. Al fin puedo satisfacer esta aspiración de compartir con ustedes en el programa. La nuestra. Muchas gracias y disculpe la insistencia. No, al contrario, es realmente un gran placer. Muy contento de estar con ustedes compartiendo sobre estos temas que, como acaban de decir, realmente son fundamentales para nuestro país. Con Rolando uno no sabe por dónde comenzar porque hay temas coyunturales como la reforma fiscal que vamos a tener que abordar. Pero tú escribiste un libro que ahora que tiene de verdad incidencia, se llama Dilema Económico de la Democracia, porque estamos viendo a nivel mundial que la democracia, cada vez hay menos países democráticos, porque la gente se ha desencantado de la democracia y está apelando mejor a Mesías y a gobiernos de mano dura. Entonces, en el caso de la República Dominicana, que es una economía que crece, pero todavía no alcanzamos los umbrales que debemos. ¿Cuál es tu visión de ese tema, del dilema de la económico de la democracia? Es interesante que comiences haciendo referencia a esa publicación, porque esa publicación fue el resultado de un trabajo que en realidad abarca a muchas personas, aunque finalmente derivó en un libro bajo mi autoría. Los resultados de ese libro comenzaron en realidad con un proyecto que procuraba ver 50 años de la economía dominicana y que envolvía un conjunto de investigadores que iban a ver esa evolución desde la perspectiva de la sociología, de la perspectiva de la política, de la perspectiva de la economía y así sucesivamente. El proyecto se abortó, infelizmente, a mitad del camino, pero en mí quedó la idea de que ese era un tema fundamental sin el cual yo no podría seguir adelante. De forma tal que persistí estudiando y reflexionando sobre ese tema hasta la publicación a la que has hecho referencia. Esa publicación en realidad tiene ya unos cuantos años, debe haber sido publicado en 2015 o alrededor de ese año. Plantea esencialmente 3 ideas fundamentales. Una primera idea es el hecho de que la República Dominicana y la sociedad dominicana a lo largo de 50 años o más post dictadura había estado debatiéndose en 3 objetivos que no siempre podrían ir de la mano. Un objetivo era el crecimiento económico, otro objetivo era la estabilidad macroeconómica y otro objetivo es la búsqueda de la equidad o una mejor distribución de los recursos. Y se plantea en ese libro que las respuestas a ese dilema han ido variando a lo largo del tiempo, que tuvimos momentos en los cuales se priorizó el crecimiento, pero se prestó tal vez limitada atención al tema de la equidad o de la distribución. En otros momentos, particularmente en los años 80 y parte de los años 90, se priorizó la búsqueda de la estabilidad a cualquier precio, porque estábamos casi en condiciones de supervivencia después de algunas crisis macroeconómicas. Y en muy pocos momentos, aunque los ha habido, la equidad y la distribución han sido parte esencial de la discusión y de la orientación de los gobiernos. Esa es una primera idea que está planteada. Y la segunda idea es que interesantemente en ese dilema, en esa confrontación de objetivos que forma el diseño de la política pública, nosotros hemos sido relativamente afortunados porque la confrontación siempre ha encontrado un punto mínimo de consenso que ha permitido seguir adelante. Y eso permitió que la República Dominicana evitara, contrario a otros países, situaciones de dictadura como se tuvo en una gran parte de los países de América del Sur. En el caso dominicano, aunque tal vez nos resulte difícil creerlo, hemos tenido una dirigencia política y una dirigencia social que ha sabido encontrar algunos puntos medios y definir una ruta
para seguir avanzando. Y la tercera idea es que esa ruta ha tenido distintas formas y siempre ha habido un proceso de adaptación continua. Nosotros comenzamos a finales de los años 60 con la definición de un modelo de crecimiento basado en sustitución de importaciones. Yo creo que fueron las reformas de más amplio alcance que tal vez hemos tenido. Prácticamente reconfiguraron la República Dominicana post la dictadura. Ese proceso nos generó altas tasas de crecimiento durante un tiempo, pero eventualmente se agotó. Y en ese momento se imponía la necesidad de encontrar un nuevo paradigma, un nuevo modelo de desarrollo para la economía y para la sociedad dominicana. Y nosotros lo encontramos a través de la industria del turismo, de las empresas de zona franca y a través de otros sectores complementarios. Y nuevamente emprendimos una ruta de crecimiento sobre esos dos grandes pilares y otros pilares complementarios. Pero nuevamente yo creo que en los últimos años, tal vez yo diría que en las últimas décadas, la economía dominicana está en necesidad de repensarse nuevamente, de encontrar una nueva gran transformación, una nueva gran revolución que apunte a realmente las necesidades del siglo XXI. Y yo creo que todavía estamos metidos en ese tema. Y todo lo que hacemos, incluyendo esta conversación, a mi juicio, es una parte de la reflexión que tenemos que hacer para definir la sociedad dominicana y la economía dominicana que debemos desarrollar en el curso del futuro previsible. Obviamente, ya hemos tenido respuesta a esa pregunta. La Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue aprobada en el 2012 después de un proceso de reflexión realmente inédito del que me siento privilegiado en haber formado parte, y ese esfuerzo derivó en una ley, en un conjunto de ejes estratégicos, en un conjunto de lineamientos estratégicos que intentaban nuevamente dar una respuesta a la búsqueda de crecimiento, de estabilidad y de equidad, y que yo creo que todavía está pendiente de toda su implementación en todas sus vertientes. Notemos que ahora, interesantemente, la presidencia ha puesto sobre la mesa una nueva idea complementaria a lo anterior y que debe obviamente hacerse compatible con lo anterior, que es procurar cuál sería la senda de crecimiento con miras al año 2036. La estrategia está pensada para llegar al año 2030. Luego, esos dos procesos sería interesante que se articulen en una estrategia general de competitividad, de desarrollo y de estabilidad para la economía dominicana. Sin embargo, doctor, aunque están todos estos puntos pendientes, un común denominador de los gobiernos es el tema de no hacer lo que a veces se acuerda por las decisiones que se tienen que tomar y por cómo eso tiene un impacto político. Sin dudas. Entonces, estamos en un punto donde pareciera que hay un consenso, por lo menos de una gran parte de sectores de académicos, cientistas sociales y de profesionales del área de la economía que entienden que es el momento ya para repensar nuestra economía, nuestro futuro y abocarnos en una llamada reforma fiscal integral, que contempla dos aspectos fundamentales, que debe contemplar no solamente el tema del ingreso, es decir, del aumento de las recaudaciones, sino también del gasto. Algunos entienden que debe darse como un voto de confianza y de organizar primero algunas cosas que tienen que ver con el gasto, entiéndase en lo cuestionado, por ejemplo, subsidio al sector eléctrico y el tema de los combustibles. Entonces, en medio de un panorama tan ambicioso, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Sí, y donde acabamos de pasar unas elecciones donde aquí no se sabe perder y donde ya la oposición ha dicho que no apoyará la reforma si afecta y va a tener que afectar a alguien, va a tener que afectar. Claro, tomo como punto de partida lo que has dicho, en el sentido de que muchas veces llegamos a acuerdos, pero no en torno a su implementación. Sí. La Estrategia Nacional de Desarrollo, por ejemplo, contemplaba los tres grandes pactos, el pacto educativo, el pacto fiscal, el pacto eléctrico. Y en cada uno de ellos el desempeño no ha dado lo que estaba supuesto a dar por diversidad de razones que podemos analizar. En el caso del pacto educativo, de cuya discusión formé parte,
llegamos a un conjunto de acuerdos que vinculaban a los profesores a través de la Asociación Dominicana de Profesores, que vinculaba a los gobiernos, que vinculaba al resto de la sociedad. Pero yo creo que la implementación de ese pacto todavía tiene deficiencias que están pendientes de ser subsanadas. Una manifestación de ello es el hecho de que todavía estemos perdiendo horas de clase continuamente, cuando el pacto explícitamente indica que ese recurso debería de ser, para decirlo de la mejor manera posible, usado de manera muy limitada para no perjudicar el derecho de los estudiantes a la instrucción, a la educación, al aprendizaje. En el caso del pacto eléctrico, es evidente que aunque se ha cumplido con algunas cosas de las establecidas, como son los ajustes de tarifa, pero no se ha cumplido con muchas otras, como es el plan de inversión necesario para la reducción de las pérdidas de proporciones mayúsculas que ahora estamos teniendo. Y tenemos entonces el pacto fiscal, en el que no hemos sido siquiera capaces de iniciar un proceso de conversación ya sobre bases firmes, porque hasta ahora lo que está es la presunción de que se va a avanzar, o la intención o el anuncio, pero no tenemos una base concreta sobre la cual discutir. Sobre ese tema particular, el pacto fiscal, yo creo que en lugar de verlo como una amenaza, debería verse como una gran oportunidad para poner en orden muchas cosas que requieren ser puestas en orden. Si uno mira la evolución... Si se hace con esa intención. Si se hace con la intención, y la sociedad debe velar que esa sea la intención. Cuando uno mira la evolución de la administración pública a lo largo de los últimos 24 años o 22 años, para ponerle un punto de partida específico que voy a indicar a continuación, aunque parezca difícil para muchas personas creerlo, realmente la administración pública dominicana ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Y doy varios ejemplos. Hace unos años, la aprobación del presupuesto era una formalidad sin ninguna implicación práctica, porque la propia normativa daba las posibilidades de que la Presidencia de la República acababa decidiendo el gasto de manera discrecional. Y una fracción importantísima del gasto público al final acababa siendo ejecutado por la Presidencia según su criterio y no obedeciendo necesariamente a lo establecido en un presupuesto. Las agencias de recaudación eran instituciones que venían de los años 60 y 70, muy poco con incorporación limitada de tecnología, con personal con muchas deficiencias, etcétera. Aún las cosas más elementales, como conocer la magnitud del déficit del sector público consolidado, en esos momentos era una aventura y un proceso de investigación para unir piezas dispersas, porque no existía ni siquiera una publicación formal sobre la magnitud del déficit consolidado. La deuda estaba llena de deudas administrativas que se iban gestando sobre la marcha, que nadie sabía cuánto era la magnitud, y así sucesivamente. Hoy nosotros tenemos un panorama reformado, tenemos agencias de administración tributaria modernas, tenemos estándares para la gestión de la deuda pública que satisface los criterios del mercado financiero internacional, porque de hecho participamos, para bien o para mal, del mercado financiero internacional. Los procesos presupuestarios obedecen reglas bien definidas, aunque a veces cometemos el pecado de hacer cosas que después tienen que ser entonces aprobadas ex post a través de leyes complementarias, etc. El panorama es distinto, pero no hemos tocado, infelizmente, lo que yo creo que son los dos aspectos fundamentales, que es la estructura tributaria y la estructura del propio gasto. Este proceso nos da la oportunidad de abordarlo por primera vez y de avanzar significativamente hacia una nueva forma de hacer las cosas en la República Dominicana en materia fiscal. Por eso digo que es una gran oportunidad. Ese proceso que yo describí no es fortuito, ese tránsito desde aquellas deficiencias a las mejoras que acabo de describir no es fortuito, sino que es un proceso de reforma en la que muchas administraciones han estado involucradas. Y yo decía que el 2002 es un punto de partida porque en ese año fue aprobada la Ley Monetaria y Financiera,
que tiene un impacto enorme para lo fiscal, porque estableció límites a la posibilidad de un financiamiento a través de emisiones monetarias y consecuentemente inflacionario para el déficit público. Después, en el año 2006, se hizo todo un proceso de reforma de las instituciones financieras y de planificación de la República Dominicana. Después se adoptó todo un sistema de seguimiento a los ejecutores de las iniciativas presidenciales, etc. Cada administración ha ido poniendo un grano de arena. Yo creo que ahora tenemos la oportunidad de que la presente administración ponga un gran grano de arena abordando ese aspecto fundamental que acabo de describir y que no ha sido abordado. Creo que la administración tiene la oportunidad, si se quiere ver de otra manera, tiene el reto de decidir si se atreve a llegar a donde otros no han querido o no ha podido llegar, o si realmente viene con una propuesta de reforma que no satisface la integralidad que acabas de mencionar. Integralidad que significa que debe abordarse el tema de la capacidad de recaudación, sobre lo cual hay mucho que decir, pero también el tema de la calidad del gasto público y al mismo tiempo garantizar que no haya contrarreformas que después nos lleven al punto de partida nuevamente. Rolando, brevemente, porque vamos a una pausa comercial. Hay sectores que temen que una reforma fiscal puede ser inflacionaria o que puede ralentizar la economía. ¿Una reforma fiscal puede ser un instrumento de desarrollo? Yo creo que al contrario, tenemos la oportunidad de una reforma fiscal que cree las bases para un proceso de crecimiento sostenido a lo largo de los próximos años. Y de hecho, creo que si no se hace ese proceso de reforma, nuestro proceso de crecimiento tiene los pies de barro. Es una estatua con los pies de barro, por muchas razones. Una de ellas es que un proceso de crecimiento en las condiciones actuales requiere dos cosas. Requiere productividad e innovación y requiere inversión. Y esa inversión en gran medida tiene que venir de la inversión pública. Y esa inversión pública en las actuales circunstancias es imposible de obtenerla porque sencillamente ante los dilemas fiscales los gobiernos a lo largo de los últimos probablemente 6, 7 años han optado por sacrificar los niveles de inversión y actualmente la inversión del gobierno, la inversión del sector público ronda alrededor de 2% del Producto Interno Bruto, cuando en años anteriores era el doble de eso. Sin una inversión muy significativa en general y una inversión muy significativa del gobierno en particular, yo dudo que nosotros podamos mantener el ritmo de crecimiento que hemos mantenido hasta este momento. Con tu permiso, Rolando Guzmán, excelente. Nos vamos a una breve pausa comercial. Vamos a ver cuánto más le sacamos a Rolando con otros temas o con estos mismos temas. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos sentimos muy orgullosos de tener en el programa al doctor Rolando Guzmán, economista y exrector de INTEC académico. Doctor, usted decía que estamos en un punto en que se deben crear las bases para seguir teniendo un desarrollo sostenido en la República Dominicana y que para eso se necesita hacer una reforma con integral completa. Y usted abordó una parte muy importante diciendo que si no se hacen las inversiones necesarias desde el gobierno, no se podría seguir teniendo el desarrollo que necesitamos. Y me paro en este punto porque se ha hablado de que la reforma es necesaria por el tema para afrontar lo de la deuda. Pero como usted lo está mirando, es mucho más allá de eso. Porque cuando se habla de que se necesita más inversión, obviamente que necesitamos más recursos. Entonces, hay algunos que le han puesto un monto de que necesitamos tanto, X porcentaje del PIB, que se necesitan por año, qué sé yo, cuántos miles de millones de pesos. ¿Cuál es su visión de realmente lo que se necesita? ¿Hasta dónde debe llegar esa reforma? Es una pena realmente que la discusión en torno a la eventual reforma o pacto fiscal para mucha gente se limita al tema recaudatorio estrictamente. Cuando yo pienso que ese tema es apenas uno de los muchos puntos que deben estar siendo considerados. Yo no veo la reforma fiscal como un proceso dirigido a cuadrar contablemente las cuentas del gobierno, sino como un proceso dirigido a optimizar la contribución del gobierno en la economía dominicana. Eso obviamente implica recaudación de recursos, pero también implica repensar la forma del gasto público que tiene deficiencias
enormes, no solamente en términos de la calidad de la ejecución, sino en torno a su propia estructura. Prioridad. Y por supuesto implica pensar en términos de cómo hacer sostenible un proceso de endeudamiento que en general es bueno porque se supone que un país en vías de desarrollo y en vías de crecimiento tiene que apelar al ahorro del resto del mundo, y eso es pertinente, pero tiene que hacerlo sobre bases sostenibles. De forma tal que la reforma fiscal es una gran oportunidad y un instrumento de desarrollo y de crecimiento. No es un instrumento estrictamente contable dirigido a cuadrar las cuentas del gobierno. Ahora bien, si lo vemos de la perspectiva estrictamente recaudatorio, ¿cuál debería ser una meta para este proceso de reforma? Porque esa es una de las tres preguntas esenciales. Una pregunta es cuál debería ser la meta recaudatoria, otra es qué vamos a hacer con las nuevas recaudaciones. Yo diría que una tercera pregunta es qué hacer para que ese proceso sea sostenible y no se revierta eventualmente en el tiempo. La Estrategia Nacional de Desarrollo hace en realidad 12 años dio una respuesta a esa primera pregunta cuando estableció que la presión tributaria, es decir, la relación entre los ingresos tributarios, los impuestos y el Producto Interno Bruto, debe pasar de alrededor de 13% hasta llegar en el año 2025, es decir, a la vuelta de la esquina, a un 21%. Eso ya no es viable en este momento, porque obviamente estamos a un año de eso y estamos en el mismo 13%. Que se planteó, que se tenía en el momento en que inició la estrategia. Yo creo que una meta razonable en las condiciones actuales es proponernos llegar a la presión tributaria que tienen los países de la región de América Latina y el Caribe. Pero un promedio, pero diferente. Promedio que tiene varianza, sí, obviamente, pero que en general ronda en torno a 5 o 6 puntos porcentuales con respecto a lo que nosotros teníamos tras hacer algunos ajustes. 18, 21, por ahí. 19% sería una meta razonable para llegar en el curso de los próximos años, y creo que estoy en condiciones de sustentar la razonabilidad de ello, aunque no... Pero pretender, por ejemplo, hay gente que dice que se puede subir el 2 puntos del PIB en un año. Yo creo que ya el gobierno tiene la responsabilidad de definir las medidas concretas. Pero yo sí creo que, contrario a lo que piensan muchas personas, contrario a lo que piensa tal vez la mayoría, el proceso de aumentar la recaudación no implica necesariamente pensar en términos de ajustes predominantemente de tasas hacia arriba. Yo creo que si comparamos la República Dominicana con los países de América Latina, lo que vemos es que la diferencia no son las tasas, que en el caso dominicano de hecho están por encima en muchos casos de los promedios de América Latina, y en otros casos están o iguales o ligeramente por debajo. Yo creo que hay oportunidad para mejorar la eficiencia en esas recaudaciones, pero esa eficiencia tiene que estar avalada por instrumentos legales y por instrumentos administrativos de proporciones realmente muy significativas. Cuando uno piensa en los tres pilares, en los principales pilares de la estructura de recaudación, uno piensa en el ITEVIS, uno piensa en el impuesto sobre la renta a las personas y a las empresas. En el caso del ITEVIS, nosotros tenemos una tasa nominal de 18%, cuando el promedio de América Latina es de 16%. Cuando uno piensa en el impuesto sobre la renta a las empresas, nuestro promedio está por encima o igual a la mayoría de los países, y lo mismo para el caso de la tributación a la renta de los individuos. El problema no está en las tasas, el problema es la tasa de eficiencia en esa recaudación. En el caso del ITEVIS, para decir un ejemplo, la tasa de evasión está alrededor de 41%, es decir que prácticamente la evasión es equivalente a la recaudación que tenemos. Tenemos una recaudación cercana al 5% del Producto Interno Bruto, y la evasión es alrededor de 4% del Producto Interno Bruto, unido a todo un conjunto de exenciones, etcétera, que tienen que ser parte obviamente de la ecuación. Y si lo pensamos en términos del impuesto sobre la renta a las empresas, la recaudación actual es apenas el 7% de la tasa nominal, y en el caso de las personas es alrededor del 5% de la tasa nominal. Es decir que tenemos una brecha
brechas enormes generadas por evasión, por elusión y por exenciones. Y yo creo que se puede dar un largo camino trabajando sobre esas bases. Lo que no podemos es dejarlo a la utopía de que esas cosas van a pasar por milagro o con ajustes marginales, etcétera. Yo creo que hay toda una discusión para dar herramientas legales y herramientas administrativas que realmente permitan que se pueda avanzar en ese sentido. Doctor, usted tocó el tema de las exenciones, que obviamente forman parte de la discusión, y siempre que se habla del tema de la reforma, ahí está el punto de las exenciones, la pertinencia o no de mantenerlas. ¿Cuál es su visión al respecto? Yo creo que hay exenciones que siguen siendo justificables y justificadas, y hay exenciones que incluso deberían considerarse y no están siendo consideradas, y creo también que hay otras que ya perdieron su sentido, su razón de ser, y que las circunstancias hacen que debamos replantearlas. Yo no me uno al coro de voces que piensa que tocar un determinado sector que se encuentre en su madurez necesariamente es un pecado. Turismo, por ejemplo. Yo creo que el turismo hay que repensar. Obviamente el turismo forma parte de una cadena mundial que tiene sus sensibilidades, sus elasticidades, sus capacidades de rejuego y que debemos tomar en cuenta, pero yo creo que hay margen para pensar en eso. Y lo creo también, y así lo he expresado en múltiples ocasiones, que el caso de la zona franca también debe ser reconsiderado, como debe ser reconsiderado el caso de la ley de incentivo a la producción industrial. Eso no significa eliminar incentivos sin ningún criterio, sin ninguna consideración. Implica que debemos plantearnos cuál es la extensión de esos incentivos, cuáles son las condiciones para garantizar que tengan un efecto realmente provechoso para la economía y que no se conviertan estrictamente en rentas privadas. Y yo creo que en cada uno de esos aspectos hay oportunidad que deben ser parte de la ecuación que describí anteriormente, en el sentido de trabajar realmente para, sin necesidad o sin depender predominantemente de simplemente hacer una ley que consista en decir se eleva la tasa tal o se eleva la tasa cual, tengamos realmente resultados muy significativos. Solo con llevar la efectividad del ITEVIS o la efectividad de la recaudación del ITEVIS a los niveles que predominan en la región de América Latina y el Caribe, tú tienes más de 1.5% del PIB. Si haces lo mismo con el impuesto sobre la renta a las empresas y el impuesto sobre la renta a las personas, tú consigues un punto porcentual del PIB. Si tú reduces exenciones en ambos casos, tú tienes algo adicional. No estoy simplificando la dificultad de lograr eso. Es obvio que eso requiere una determinación y unas capacidades administrativas e instrumentos y normativas legales para lograr que eso ocurra. Pero yo no veo razón para que no podamos lograr, si nos empeñamos en lograrlo, lo que otros países han logrado, a pesar de que esos países no son ni siquiera el modelo ideal de lo que son capacidades recaudatorias. Por supuesto, esa recaudación, quiero insistir en ello, tiene que ir acompañada de una discusión sobre sus posibles usos y sobre la calidad de su uso, y no me gustaría nunca abordar el tema recaudatorio y quedarme solo en esa parte sin abordar obviamente ese otro elemento complementario que para mí es parte ineludible. Orlando, no podemos concluir, y lástima queda poco tiempo, con el tema educativo, porque tú eres un educador por encima de todo. 12 años con el 4% del PIB y no hemos avanzado, quizás mejor, hemos retrocedido. ¿Qué debemos de hacer en República Dominicana con la educación básica? La educación básica y la educación universitaria. Yo creo que la educación en todos los niveles tiene deficiencias con las que no podemos sentirnos evidentemente eso satisfechos. Eso que es una institución. Como en todas partes hay luces y hay sombras. Yo creo que debemos enfatizar las luces para sentirnos motivados, pero tenemos que reconocer las sombras. Si uno piensa en la educación preuniversitaria, que incluye la educación inicial de 0 a 6 años, la educación básica y la educación secundaria, en cada una de ellas uno encuentra retos muy significativos que se han agudizado después de la pandemia. Uno de esos retos es garantizar que los muchachos estén asistiendo a la escuela. En el caso de la educación inicial,
que sabemos por todos los estudios disponibles que es una etapa educativa esencial para toda la trayectoria de vida de las personas, tenemos todavía 600,000 o más niños que no están como parte del sistema. Y tenemos que ver la manera de que esos 600,000 niños se incorporen. En el caso de la educación básica, tenemos el efecto todavía pendiente de la pandemia, porque se redujo la tasa de matriculación y todavía no hemos logrado volver a los niveles de matriculación que teníamos antes de la pandemia. En el caso de la educación secundaria, por igual, tenemos una deficiencia de matriculación porque cuando se concluye los 2 ciclos de la educación básica, ese momento es un punto de deserción para muchos jóvenes que no continúan a la educación secundaria. Ese es un tema, cómo incorporar los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes a la escuela. Un segundo reto sigue siendo el reto de la calidad, y el reto de la calidad implica trabajar con un nuevo currículum que ha sido aprobado, orientado al desarrollo de competencias para la vida y competencias para eventualmente incorporarse a una vida productiva después de acabar el ciclo educativo. Los resultados de las pruebas diagnósticas entre 2018 y el momento actual no revelan ninguna mejora en ese sentido, es decir, que el tema de la calidad sigue estando pendiente. Está el tema, obviamente, de la calidad de los docentes. Se ha invertido mucho esfuerzo, pero todavía los resultados de los concursos para incorporación de nuevos docentes siguen dando tasas de aprobación ridículamente bajas, es decir, que tenemos que seguir trabajando con ello. Hay muchas luces, sin embargo, que a veces pasan desapercibidas y que yo creo que deberían destacarse. Por ejemplo, la educación secundaria, la educación media, ha tenido una reconfiguración con la incorporación de nuevos politécnicos. Antes esa modalidad de educación, la educación técnica o profesional, era apenas un 10 o un 12% de la matriculación, hoy representa un 30%. Obviamente de lo que se trata es de darle contenido a esos programas que tienen una potencialidad enorme, y de hecho los resultados de los estudiantes en las pruebas, en el caso de los estudiantes de la modalidad técnica profesional, siempre son y han sido superiores a los de las otras modalidades, lo que nos indica que entonces es una forma de hacer las cosas que da mejores resultados. Pero todavía hay mucho que trabajar en seguir avanzando en el diseño del currículo y en su implementación. Otro punto destacable es toda la discusión que hemos tenido recientemente en torno al Marco Nacional de Cualificaciones, es decir, la estructuración de un sistema mediante el cual se definan determinadas familias profesionales, y para cada una de esas familias profesionales se defina un conjunto de competencias que se debe tener para ejercer determinadas funciones y que se puedan reconocer esas competencias a través del sistema de educación. Es decir, si yo desarrollo las habilidades para ser un técnico eléctrico a través de X vía, cómo el sistema me reconoce esas competencias a través de un sistema de convalidación y obviamente bajo estándares rigurosos. Esa discusión ha derivado ya en la presentación de una propuesta que no ha sido formalmente aprobada a través de la legislación, pero que yo espero que en el futuro cercano lo pueda hacer y que va a implicar una gran transformación en ese sentido. Y yo diría, para cerrar la pregunta, que un último punto es mejorar la calidad de la educación superior, en términos de capacidad de investigación, en términos obviamente de generar productos de beneficio para la sociedad y generar producto en la formación de los propios profesores de los otros niveles, porque las universidades tenemos la responsabilidad de servir como formadoras de los formadores, y esa es una responsabilidad enorme. Qué bueno, ojalá contar con Orlando Guzmán con mucha frecuencia. Se nos quedaron muchísimos temas y contigo son muchas cosas que se pueden tratar por tu experiencia y capacidad. Muchísimas gracias, Rolando. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido realmente un enorme placer y me siento muy contento de haber compartido sobre estos temas con ustedes. Feliz resto del día para todos. Gracias. Nos vamos a comerciales.